Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Un programa dedicado a temas tan importantes como los alimentos, la nutrición, con todo el rigor científico pero en un lenguaje sencillo y con las personas más destacadas y que más saben sobre el tema. Una de las epidemias del siglo XXI lamentablemente es la diabetes. No la inventamos, pero parece ser que le estamos dando de comer todos los días. ¿Cómo comemos cuando tenemos un caso de diabetes? ¿Qué conductas adoptar? ¿Qué es la diabetes? ¿Por qué viene? ¿Cómo se origina? ¿Qué consejos prácticos? ¿Quién mejor para hablarnos un poco de eso que quienes trabajan en el tema? Hoy tenemos acá a una invitada muy especial. Le doy la bienvenida a la doctora Carla Musso, secretaria de la Sociedad Argentina de Diabetes, a quien le agradezco por supuesto la presencia con nosotros y vamos a charlar un poquito sobre este tema que da para mucho, da para muchísimo, pero por algo hay que empezar, ¿no es cierto? Seguro. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Y bueno, para mí es un placer poder venir a hablar de esto que tanto nos preocupa a los endocrinólogos y los que estamos en diabetes, porque es realmente una pandemia que es bastante complejo el tema de disminuir lo que es la prevalencia de diabetes, sobre todo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y hablamos de prevalencia. Si yo tuviera que tratar de estimar cuántos diabéticos hay o qué porcentaje de la población, ¿en qué números andamos? Y aproximadamente lo que tenemos ahora es la encuesta del año 2009, la encuesta nacional de nutrición, donde arrojó un número alrededor de 9.6%, lo que implicaría alrededor de 4 millones de diabéticos. Escuché bien, 4 millones de diabéticos, de los cuales un altísimo porcentaje de ellos no conocen ser diabéticos, no saben que son diabéticos. Yo recuerdo que hace algunos años cuando se mencionaba como cifra posible cerca del 7%, se decía, bueno, lo mismo. Ojo que hay muchos que no saben que son diabéticos, los vamos a ir diagnosticando en los próximos años. Estamos cerca del 10%, lo cual quiere decir que los que nos decían eso no se equivocaron. Ahora, eso es en la Argentina. ¿Pasa lo mismo en todo el mundo o tenemos algo los argentinos? No, en general la tendencia es la misma y ojalá no nos pareciéramos a lo que está pasando en el resto del mundo, pero sí, seguimos la misma tendencia porque nosotros tenemos también las encuestas del 2005 que arrojaron un número menor y desde el 2005 al 2009 un crecimiento del 14% de la incidencia de diabetes. Yo a veces hago una cuenta, a ver, no sé qué te parece. Por ejemplo, si uno viajara en un colectivo donde hay 30 personas, 30 pasajeros junto con uno, en teoría 3 por lo menos de esos 30 tendrían que ser diabéticos. Exacto. O bueno, cualquier cuenta parecida. Lo cual muestra que es mucho, estamos hablando de millones. Y siempre alguien habla de la diabetes en singular y yo creo que son las diabetes, ¿no? ¿Cuánta diabetes hay? Bueno, son muchas, pero digamos que para dividirlas en una forma más fácil y simple, podemos decir que hay dos, que es la diabetes tipo 1, que es la de los jóvenes, la de los niños, que es la que requiere insulina para su tratamiento como única medicación, y la diabetes tipo 2, que es la que se da en el adulto, la que viene acompañada de obesidad, siempre de la mano de la obesidad y del sobrepeso y de los malos hábitos, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy, y que en realidad este tipo de diabetes es por supuesto la más común, la más frecuente, la que podemos tratar con medicaciones, con pastillas en forma oral y por supuesto en muchos casos con insulina, en algunos determinados momentos de la evolución de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a empezar al revés. Empecemos por la diabetes tipo 2, no por orden numérico, sino por orden de prevalencia. Exacto. O sea, quiere decir la que mayor cantidad hay, ¿no es cierto? ¿Es verdad que la diabetes 2 viene de comer azúcar? Bueno, no es tan cierto, no es solamente azúcar. En realidad, lo que se ve es que está muy asociada como te dije antes, al sobrepeso y a la obesidad, que tiene mucho que ver con la herencia, con tener un familiar de primer grado diabético. Tiene que ver también con, por ejemplo, las mujeres que han tenido un embarazo, han tenido durante el embarazo diabetes gestacional. En realidad esa es la población, digamos, de riesgo.
mayores de 45 años sería la gente que tendría que hacer algún control en algún momento, la gente que tiene antecedentes familiares o sobrepeso o obesidad serían los que van a estar más predispuestos a esta enfermedad. ¿Hacer un control qué significa? Hacer un control es ir al médico clínico y que te solicite un análisis de rutina, que es una glucemia. Simplemente con una glucemia en ayunas ya podemos tener una idea de la glucemia de ese paciente. Para hacer diagnóstico se necesitan 2 como mínimo, excepto que la primera sea demasiado alta que ya haga diagnóstico, pero si no... Fantástico, o sea, es simple, es fácil. Yo creo que hoy, no sé si coincidís conmigo, es imperdonable que una persona no se haga regularmente algún laboratorio de rutina. Estamos hablando de costos casi insignificantes, o sea, sí, el que lo desee. Y glucemia en ayunas y por lo menos 2 valores consecutivos. Exacto. Ahora, ¿puede hacer diabetes o llegar a ser diabético cualquier persona? ¿O solamente algunos es como que tienen más predisposición? Tienen más predisposición con estas características que te digo, con digamos antecedentes familiares, pero cualquier persona puede ser diabética, o sea que tendría que tener, después de los 45 años, se debería hacer un análisis de rutina todas las personas, hombres, mujeres, independientemente de la carga genética que tenga. ¿Y necesariamente hace falta engordar para llegar a desarrollar esa diabetes que tendría en su carga genética o no? No, en general, si hay algún antecedente familiar, el individuo puede ser un individuo normopeso, peso normal y ser diabético, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el principio de la enfermedad no hay demasiada sintomatología, la persona se siente bien y bueno, y es diabético, puede serlo sin conocer y sin tener ningún síntoma de los que llamamos síntomas cardinales, que ya son síntomas que aparecen cuando las glucemias son más elevadas. Sí, hoy sería como imperdonable en el mundo moderno que se vea gente que inicia su diabetes de un modo catastrófico en la guardia de un hospital, ¿no es cierto? Sí, en por realidad... supuesto, pero lo vemos. Recibimos pacientes que vienen a hacer un control de rutina para una cirugía y nos encontramos con pacientes que tienen glucemias de 200, 250 o 300 y que no tenían síntomas, nunca les dijeron nada, nunca se habían hecho un análisis y bueno, tenemos el diagnóstico. Esa diabetes tipo 2, que es la que estamos hablando ahora, si quisiera hacer algo para prevenirla, ¿qué estrategias son importantes para prevenirla? Para tratar de que, si es que tengo mi predisposición genética, o bien no la llegue a tener en el futuro, o quizás la tenga lo más tarde posible. Lo ideal es una alimentación, una buena alimentación a lo largo de toda la vida, por eso yo creo que los hábitos alimenticios sanos y saludables se tienen que implementar desde la niñez, desde el colegio, desde el recreo en el colegio, que creo que es una tendencia que se está comenzando a hacer, no en todos los colegios, pero en muchos, y por supuesto mantenerse haciendo actividad física y estimular la actividad física en todas las edades, en todas las etapas de la vida, y por supuesto evitando siempre el sobrepeso o la obesidad. Rescatando un poco esas dos cosas que me parece como que son las claves de la prevención, de una buena estrategia. No podemos modificar la genética, lo que tenemos lo tenemos, ¿no es cierto? Pero sí en cambio podemos modificar las condiciones externas, las ambientales como solemos llamar. Una obviamente tiene que ver con la alimentación. Una buena alimentación, ahora vamos a ver de qué se trata, pero una buena alimentación puede ser una buena estrategia. Y ser activos, movernos, a lo que en conjunto llamamos buenos hábitos, hábitos saludables. Si te parece bien, vamos a hablar un poquitito de alimentación, después vamos a tocar el tema de diabetes 1, porque evidentemente no es tanta gente, pero es mucha, y por supuesto también hay que ver cómo manejan su alimentación al respecto. ¿Sí? Eso, si te parece bien, lo vamos a hacer sumando a nuestra mesa a una experta en nutrición para que nos ayude, nos guíe y nos ilustre un poquitito más, ¿de acuerdo? ¿Qué es el tratamiento alimentario de la diabetes tipo 2? ¿Qué es la diabetes tipo 1? ¿Qué otras medidas se pueden tomar? ¿Qué es lo que se está investigando? Todos esos temas a continuación en Cómo comemos los argentinos.
Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Seguimos en Cómo comemos los argentinos. Hoy el tema es fundamental, diabetes. Hablábamos recién de diabetes 2, cómo comer como medida de prevención, también de tratamiento. Y estamos acá con Mima Macei, nuestra querida Mima Macei, es casi amiga de todos los que estamos en el mundo de la nutrición. Mima, un millón de gracias por venir y ayudarnos. Gracias por invitarme. Hay desde algunos mitos que yo sugeriría, vamos a dejarlos como postre, digamos, para el final. Empecé con una palabra con P, pero vamos a hablar de las cosas por ahí más cotidianas, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un plan de alimentación para un diabético. Tenemos ahí a la señora, al señor, que están escuchando con atención, porque siempre, en todas las familias, alguien hay, y si no, hay algún vecino. Vamos a empezar a ordenar un poquito las cosas. La primera de ellas, ¿no es cierto? ¿Hay comida para diabéticos? No. El paciente con diabetes tiene que comer la misma comida que come el grupo familiar, fundamentalmente. Lo que importa es cómo hacemos la selección de alimentos y cómo lo cocinamos, porque podemos haber comprado el mejor alimento y arruinarlo cuando lo cocinamos. Entonces, lo que pasa es que hay que aprender a comer y a cocinar simultáneamente, porque si yo cocino mal, voy a comer mal. Y si como mal, entonces voy a tener más problemas de salud. Empezamos a dar ejemplos porque me quedé con las ganas ahora. Claro, fíjate que nosotros cuando le decimos a las personas que tienen que comer 5 grupos básicos, el grupo de los almidones, donde tengo el pan, las pastas, los cereales, las legumbres y la papa, batata, choclo, el grupo de las verduras y frutas con los 5 colores para poder tener todos los antioxidantes, el grupo de las proteínas donde tengo las carnes de todo tipo, los huevos y los quesos, el grupo de los lácteos y el grupo de las sustancias grasas. Hay amigos preferidos y amigos ocasionales. Hay amigos que tienen que estar permanentemente en nuestro plato, pero eso no quiere decir que un amigo ocasional no pueda hacer una porción de pizza. Al paciente hay que enseñarle a comer esa porción de pizza para que no se desequilibre en su plan de alimentación. No se debe prohibir, está prohibido prohibir. Perfecto. Rescata un poco el concepto de las leyes de alimentación, variado, obviamente suficiente. Exacto. Y balanceado, ¿no es equilibrado fundamentalmente y variado es fundamental también. Y de acuerdo a la cantidad que cada persona necesita de acuerdo a su actividad física, porque no es lo mismo lo que hace Carla que lo que hago yo o lo que haces vos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra actividad deportiva, nuestros tiempos que estamos sentados. Entonces yo creo que el plan de alimentación primero y fundamental es individual y segundo, consensuado. Si no estás acostumbrado a tomar a la mañana un café con leche y preferís tomarte un mate en bombilla, no puedo darte el café con leche, voy a respetar tu mate en bombilla, pero si estás acostumbrado a comer el pan tostado, te voy a pedir que lo comas sin tostar, porque al comerlo sin tostar, la curva glucémica postprandial va a ser mucho más chata. Y si estás acostumbrado a usar quesitos untables, te voy a pedir que comas un trozo de queso que va a tener más calcio y va a tener más tiempo de trabajo digestivo, con lo cual tu glucemia postprandial va a ser mucho más baja. Es decir, te voy a ir cambiando pequeñas cosas, pero el consensuar en la visita al plan de alimentación es fundamental. Cambios graduales, ir enseñando poco a poco. Carla, en tu experiencia
clínica, de consultorio, etcétera. En general, ¿cómo reciben los pacientes la indicación? ¿Cumplen, no cumplen? ¿Les cuesta, no les cuesta? ¿De qué se quejan? En general, bueno, yo coincido muchísimo con Mima en no prohibir. La idea es no darle no a los pacientes, sino yo en general les dibujo un plato, porque bueno, obviamente lo que hacemos los médicos es derivarlos en algún punto al licenciado en nutrición para que le arme algo más armónico. En la consulta tratamos de que se vaya con ideas básicas de qué es lo que es mejor que coma, qué es lo más saludable, porque a veces los pacientes tuvieron algún familiar o tienen alguna idea, pero otros pacientes es su primera experiencia, es el primero de su casa y entonces desconoce absolutamente la forma de comer. Entonces lo que yo hago normalmente es le dibujo un plato donde lo divido en tres. La mitad del plato son las verduras, las hortalizas, un cuarto del plato es una porción de carne, de pollo, de pescado, o huevos o queso, que serían las proteínas, y el otro cuarto del plato restante son los hidratos de carbono, que equivale a la papa o a la batata, a los fideos, al arroz. Nada de eso está prohibido, porque bueno, los pacientes muchas veces vienen con este tema de la prohibición de la papa, del arroz, de los fideos, y es muy traumático porque son cosas que están en la familia, que todos comen, y ellos quedan, como dice Mima, comiendo una comida especial que en realidad los aísla un poco de lo que es la comida familiar o compartir la mesa y la comida con su familia. Te fijas qué curiosos juegos de letras, ¿no? 2P, prohibido, prohibir. Yo a veces uso también las 2P para decir paciencia y perseverancia, o sea, un régimen es para siempre, ¿no? Ahora, pregunta a las dos, ¿a quién le tiene más miedo un paciente? ¿Al diabetólogo o a la licenciada? No, yo creo que no le tiene miedo a nadie. Yo creo que lo que no quieren es llevarse una lista de comida tachada, básicamente. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que evitar. A veces hay licenciados en nutrición que hacen una lista y empiezan a tachar todo lo que no puede. Y eso en realidad es muy traumático para el paciente, porque prefieren que uno le diga todos los sí, y hay cosas que uno trata, como dice Mima, de decir que lo eviten. Por ejemplo, que si van a comer papa, coman la papa cortada en pedazos o al horno y fría, que va a tener, se va a absorber de una forma diferente, la glucemia va a aumentar mucho menos cuando la come de esa manera que si la come en puré, por ejemplo, o así varios ejemplos. Por ejemplo, el tema de las frutas, que no tratar de que los jugos de fruta son para evitar, porque en realidad no está comiendo la fibra de la fruta, sino solamente el jugo, que es la fructosa, y que eso estamos tirando la mayor parte de la fruta. Y la fruta cocida, porque hay que pensar que cuando la gente cocina la fruta está perdiendo una cantidad de vitaminas muy importantes. Los minerales quedan, pero las vitaminas desaparecen. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos dando el grupo verduras y frutas, lo estamos dando por las vitaminas, por los minerales, por los fitonutrientes y por los antioxidantes. Y estamos perdiendo mucho de esos nutrientes. ¿Puedo comer uva? Por supuesto, desde ya. 12 uvas tienen la misma cantidad de azúcar que media manzana, o que media banana, o que un kiwi, o que una naranja. Quiere decir que yo puedo comer banana, siempre buscando que sea amarilla verdosa, puedo comer manzana, puedo comer kiwi. La única fruta que yo trato de pedirles que tengan más cautela es la sandía. La sandía tiene un índice glucémico, o sea, una velocidad de absorción muy parecida a las bebidas deportivas, o sea que se absorbe muy rápidamente. La sandía es una amiga para las hipoglucemias. Ahí sí, ahí tiene una aplicación. Exacto, ahí tiene una aplicación. Por eso es prohibido prohibir, porque lo que yo le doy para una cosa puede ser que me sea útil para otra. Entonces, si yo se lo prohíbo, el paciente se queda mirando y me dice, pero si me prohibiste la sandía. No, la sandía tiene utilidad para la hipoglucemia, porque salen de la hipoglucemia volando. En su justo momento todo es oportuno, ¿no es cierto? Quedan picando un par de temitas que ahora a continuación los vamos a tratar. Primero, no nos olvidemos, como dijimos, del diabético tipo 1. No vamos a hablar mucho de medicación porque eso ya es quizás más específico, es más de consultorio, pero las dos acaban de derribar grandes mitos.
del pan, de la papa, de la pasta. Eso merece una consideración un poquitito más destacada, porque yo estoy seguro que quien está ahí está seguramente en este momento haciéndose una especie de revolución en la cabeza. Me están cambiando lo que creí que tal vez quizás el no especialista le había dicho, o alguien quizás no tan bien formado, etc. Edgardo, el alimento para diabético no existe. No existe, ¿no es cierto? No existe. En eso estamos totalmente de acuerdo. Como no hay alimentos para diabéticos, vamos a tratar de reforzar ese concepto, ¿no es cierto? A veces te aclaro que los pacientes se van asustados cuando les decimos que pueden comer papas, fideos, pan. Dicen, pero a mí no puede ser. Siempre me no dijeron, fue lo primero que me prohibieron. Entonces, bueno, tratar de ir explicándole por qué. Entonces, yo siempre les hago la curva de cómo se absorbe una papa y cómo se absorbe el puré de papa o el jugo de naranja y una naranja entera. Y me contás cómo sale la curva, que ahí me quedo con las ganas, ni bien volvemos. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Sí? Siempre acá en Cómo Comemos los Argentinos. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Diabetes en cómo comemos los argentinos. Un tema que da para mucho y que seguramente lo vamos a seguir paso a paso. Curva, absorción, me quedó ahí dando vueltas eso. ¿Qué pasa después que comemos? Lo que comemos, si tiene almidones o tiene azúcar, se va absorbiendo en la sangre. ¿Y qué nos interesa? ¿Que pase rapidito a la sangre o que pase despacio? No, justamente lo que intentamos es que los alimentos tengan la mayor cantidad de fibra posible para que se absorban lentamente y que hagan una curva lo más plana posible después de las comidas, que es lo que se llama glucemia postprandial. Porque sabemos que la glucemia postprandial, cuando es muy elevada y hay mucha variabilidad, muchos altos y bajos, picos y valles, eso es perjudicial para la diabetes, es perjudicial para el paciente. Es lo que, digamos, en el largo plazo va a traer complicaciones. Entonces, la idea es una dieta rica en fibras y, como te decía, algunas características, como mencionaba Mima, de cómo cocinar los alimentos, por ejemplo, los fideos, que sean al dente, el arroz también, que sea un arroz graneado. Hacernos amigos de las legumbres. Ajá. Fíjate que no tenemos el hábito de comer legumbres y si los pacientes con diabetes comieran 3 a 4 veces por semana arvejas, lentejas, garbanzos, porotos, se verían tremendamente beneficiados porque las legumbres tienen un tipo de fibra que se llama lectinas, que además de secuestrar el colesterol, hacen que la curva de la glucemia después de comer sea mucho más chata, mucho más plana, como decía Carla. O sea que realmente incorporemos legumbres, que es muy sano para nuestra salud. Pregunta de barrio, ¿las arvejas tienen que ser frescas o puedo comprar de lata? Preferiblemente que sean frescas o congeladas. La persona con diabetes tiene que cuidar la cantidad de sal que consume, entonces como tenemos que cuidarlos todos, la cantidad de sal que consumimos. Entonces siempre les recomendamos 1000 miligramos de sodio cada 1000 calorías, lo que significa que cuando le estamos dando las arvejas de lata, le estamos ya dando prácticamente 400 o 500 miligramos de sodio, que es una barbaridad en un plato
poner eso simplemente porque el alimento es conservado. Nosotros no tenemos alimentos sin sal agregada de las legumbres. ¿Y podemos combinarlos con otros hidratos, por ejemplo, con arroz? Arroz con arvejas es una cosa muy común, ¿no? Cuando mezclamos un cereal con una legumbre, estamos haciendo una proteína completa. Es decir, vamos de complementación perfecta y es lo mismo que si estuviéramos comiendo una porción de carne. De carne, exacto. Dejamos un espacio muy chiquito porque somos tiranos del tiempo, pero no quisiera dejar de por lo menos un párrafo para la diabetes tipo 1. Así, en 3 palabras, ¿qué es la diabetes tipo 1? Bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se da básicamente por destrucción de las células beta del páncreas por distintos motivos. Normalmente se dice que es por autoinmunidad. Hay algún desencadenante normalmente, que puede ser alguna infección, algún virus, hay determinadas sustancias que pueden provocar esto. Lo vemos en los niños y en los adultos jóvenes como la presentación más frecuente. Pero a veces en edades mayores también, ¿no es cierto? A veces también, y a veces nos genera duda si es un diabético tipo 1 que, digamos, desencadena su enfermedad en la adultez, o si es un diabético tipo 2, y entonces tenemos que poner a pesar algunas cosas y a desempatar. Yo creo que hoy, si tuviera que decir qué es lo que más me pareció fantástico de todo esto, es que prohibido prohibir, comer de todo, pero bien preparado, bien elegido, bien balanceado. Yo me gustaría que con ese mensaje se queden todos pensando. La diabetes se puede ayudar con diferentes mecanismos y una buena alimentación es uno de ellos, y hay gente que sabe y a la cual debemos recurrir. ¿Dónde? Acá en Cómo Comemos los Argentinos.